Este fue mi primer tatuaje. Tengo varios, la mayoría son malísimos, un ñordo, pero todos hacen referencia a cosas que me han pasado a mí. Todos menos este. Seguramente ahora no signifique nada para ti, pero dentro de 10 minutos, tras escuchar una de las historias de amor más trágicas de la Segunda Guerra Mundial, entenderás a la perfección lo que significa. Esta es Lily Bust. Este es el piso donde vive con sus 4 hijos. Esta es la cruz de bronce que le han dado por tener una familia numerosa. Este es el busto de Hitler que tiene en su casa. Este es su marido, un soldado de las SS. Y esta chica judía es el amor de su vida. Por fin he encontrado un sitio en Barcelona donde no hay nadie. Esta historia empieza en Berlín en 1942 y empieza cuando una chica que se llama Ulla, que es alemana, necesita buscar una casa para hacer servicios domésticos. ¿Esto qué es? Esto es algo que había implementado Hitler, que era básicamente que todas las chicas jóvenes, creo que a partir de los 17, 18, tenían que buscar una casa para hacer un año de servicio doméstico. Es decir, ayudar a la ama de casa con sus tareas y así aprender a gestionar y a llevar una casa. ¿Qué pasa? Pasa que Ulla en realidad ya era un poquito mayor. Era algo que ella había estado dejando pasar porque Ulla y su padre estaban muy en contra del régimen de Hitler y del antisemitismo. Entonces ella, cuando llegaba a alguna casa y la ama de casa la recibía diciendo "Heil Hitler", como tenían que hacer todas, ella decía creo que este no es mi sitio. Y entonces seguía buscando casas y casas y ya había llegado a una edad que decía, bueno, es que ya no puedo seguir diciendo que no a familias, tengo que elegir una. Y en agosto de 1942 llega a casa de Lily. Ella pica a la puerta, le abre Lily y le dice buenos días. Entonces Ulla se queda extrañada y dice, igual ella también está en contra del nazismo. Entonces pasa, empiezan a hablar, le enseña un poco la casa así por encima, van a la cocina y firma el contrato. Y al final del contrato vuelve al comedor, se gira y ve el busto de Hitler. Y dice, me cago en la madre que me parió. ¿Cómo puede ser que no lo haya visto? Entonces ella piensa, no puedo salir corriendo ahora, no puedo decirle que no de repente, porque va a ser muy extraño, levantará sospechas, pongo en riesgo a mi padre, sobre todo pongo en riesgo a la chica a la que estoy protegiendo en casa, que es judía. Esta es Felice Scharenheim. Estos son algunos de los libros que quiere llevarse al huir de su país. Felice quiere ser escritora. Este es el sitio donde trabaja como periodista, ocultando que es judía, para pasar información a la resistencia. Y esta es su canción favorita. La mer, qu'on voit danser le long. El caso es que un día Ulla está ayudando a Lily a recoger la casa y en ese momento Lily suelta que toda la guerra es culpa de los judíos, se pone así y dice, es que hasta los puedo oler a los judíos. Bicho, ¿what? El caso es que ese día Ulla vuelve a su casa, va a ver a Felice, ¿no? Que la están protegiendo, está ahí escondida y le dice, Felice, de verdad que no la soporto, a esta chica a la que le estoy limpiando la casa es insoportable, es súper nazi. Yo me ha dicho que todo es culpa de los judíos y que hasta los puedo oler. Y Felice la mira y lejos de tener miedo, lo que le dice es, ¿ah, sí? Pues vamos a ponerlo a prueba, a ver si es verdad que los puede oler. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Total, que en noviembre de 1942 Ulla y Lily van a una cafetería y están esperando que venga Felice. Ve que era una persona muy carismática, era muy divertida, era muy inteligente, podías hablar con ella de cualquier cosa. Total, que están charloteando y Lily ya se fijó en ella y se enganchó. Y cuando se van a despedir, Felice le da una manzana a Lily. Ich später immer vorgeworfen habe, der hätte mir diesen Apfel nie schenken dürfen. Deswegen. Das ist Adam und Eva, nicht wahr? Van pasando los días y las visitas de Felice a Lily se van haciendo cada vez más y más frecuentes. Y eso que un día hacen una cena y cuando Lily va a la cocina a limpiar los platos, se le acerca por detrás Felice y le da un beso. Y todo esto es Lily sin saber que Felice es judía, ¿eh? Entonces se pone muy nerviosa, se pone roja y le dice que no, que te has confundido. Que seamos amigas, pero Felice se va a la montaña y empiezan a intercambiarse cartas y esas cartas se ve que hay están flirteando. Estoy volviendo a casita porque ha empezado a llegar gente y tengo que estar con la mascarilla, así que estoy volviendo a casa para seguir contando la historia sin mascarilla.
Cuando Felice vuelve de las montañas y se encuentra con Lily, descubre que a Lily le ha dado una infección en la mandíbula, la han tenido que operar. Va a verla al hospital y entonces pues las dos se dan cuenta de que ahí hay sentimientos, se han enamorado. Y Felice se da cuenta de eso cuando Lily le da una notita en la que le dice lo que tiene que traer al día siguiente al hospital y pone lo siguiente. Estamos en marzo del 43, sale Lily del hospital, se va a su casa y cuando llega a casa Felice dice que se va a quedar con ella también por las noches para echarle una mano, por si necesita algo después de la operación. El marido de Lily, además de ser muy nazi, también era muy infiel y llevaba años que no se acostaba con Lily porque estaba con otra chica. Dice que está muy enamorada de Felice, que nunca se ha sentido igual y que deja al marido. Claro, Felice, las amigas, todo el mundo le decía: ¿qué estás haciendo? Que tienes 4 hijos, por favor. Lily, contrólate. Pero ella dijo que no, que para qué seguir viviendo así. En nombre de todos los dioses, santos y mascotas competentes, me comprometo a los 10 puntos siguientes y espero que todos los dioses, santos y mascotas competentes sean clementes conmigo y me ayuden a cumplir mi palabra. Te amaré siempre. Cuidaré, en la medida en que lo permitan las circunstancias, de ti y de los niños. No me giraré a mirar chicas guapas, si acaso solo para confirmar que tú lo eres más. Te amaré siempre. Hasta pronto, Felice. Entonces pasan los días y están muy bien y están muy enamoradas, pero Felice, que estaba trabajando en un periódico que además era de ideología nazi, estaba trabajando ahí para coger toda la información que pudiese y pasársela a la resistencia, ¿no? Y entonces Lily empieza a notar que Felice muchas veces está ausente, o sea, literal ausente. Se iba durante unos días y ella nunca sabía dónde estaba. Lily decía: es que muy a menudo desaparecía durante días y estábamos en plenos bombardeos y tal, y yo no sabía dónde estaba Felice, no sabía si se había muerto, no sabía qué estaba haciendo. Un día vuelve Felice de estar fuera, había estado fuera durante unos días, y Lily le dice: mira, sí, no, yo estoy haciendo cambios para estar contigo 100%, he sido honesta contigo en todo momento y tú desapareces y estás ausente muchísimas veces y necesito saber por qué, porque creo que no estás siendo honesta conmigo. Alles für dich tun, mein Mädchen, alles. Aber lachen, über mich lachen, das darfst du nicht. Ich bin Jüdin, Lily. Was bist du? Das Schlimmste war, als meine Mutter starb. Das ist lange her. Aber seitdem war ich nie mehr sicher. Nur bei dir. Wie kannst du mich lieben? Ich habe versucht, es nicht zu tun. Felice? Verlass mich nicht. Als sie mit Freunden in die Schweiz fliehen sollte, sie war ja da auch mit im Paket, da hat sie das anfangs gewollt und dann hat es sie nicht mehr interessiert, da war die Beziehung zu Lily schon sehr stark und sie stand wieder vor der Situation, sagen zu müssen: auf Wiedersehen, ich gehe jetzt. En agosto de 1944, que ya los alemanes saben que están perdiendo la guerra y que es cuestión de tiempo, Felice se coge el domingo como día libre y se va con Lily con unas bicicletas al lago a disfrutar del día. Hacía años se había comprado una cámara y se la llevaba a todas partes. Ese día en el lago están tan contentas, están nadando, están solas, se lo están pasando súper bien, ponen el temporizador y van corriendo con sus bañadores de la época y se hacen las míticas fotos juntas que son súper famosas y son súper bonitas. When we wake, hear the birds and see the sun.
Side by side our fears are done. All the good times just begun. Pasado el día en el parque, llega el momento de llegar a casa, dejar las bicis. Dicen que se iban riendo, se lo habían pasado muy bien y que iban subiendo los escalones de 2 en 2. Y al llegar a casa está una amiga, que se llama Lola, callada, con miedo, y mueve los labios y dice Gestapo. Y de la oscuridad salen 2 hombres y empiezan a hacerles preguntas. Tuvieron que hacer ver que Lili no tenía ni idea de que Felice era judía. En un momento de despiste, que están hablando con Lili, Felice, súper valiente una vez más, abre la puerta e intenta huir corriendo, pero hacía un poco de aire y al abrir la puerta se cerró otra puerta de la casa, se dieron cuenta que Felice empezó a correr. Una vecina le escondió debajo del sofá, pero la encontraron, empezaron a darle patadas debajo del sofá. Bueno, la cogieron y se la llevaron detenida. Ich habe ja erstmal, als sie Felice abgeholt haben, also als sie ging dann, küsste mich auf die Stirn und ging. Und da bin ich erstmal total zusammengebrochen. Da habe ich ein paar Stunden, kam ich überhaupt nicht zu mir. Und ich bin zu mir gekommen, weil die Kinder natürlich weinten. Del centro de detención la llevan al gueto de Theresienstadt. Dentro de todas las posibilidades estaba Auschwitz. Entonces cuando se enteran de que a Felice no la van a mandar a un campo de concentración, están súper felices. Dicen, mira, está en el gueto, es horrible, son condiciones durísimas y tal, pero no es Auschwitz. Y el segundo error fue que Lili coge un tren y se va allí al gueto. Es que me parece una locura. Se va al gueto con una cesta de cosas para Felice. Cuando llega, el nazi se pone como un loco, le dice que nunca ha visto nada igual en su vida, que qué está haciendo, que va a hacer que en Berlín la investiguen a ella. El caso es que cuando Lili llega a Berlín, se entera de que a Felice la mandan a Auschwitz. Felice, antes de irse al campo de exterminio, se vuelve a hacer amiga de un soldado que había allí, en el gueto. Consigue pasar una carta, es que esto me parece una locura, y le dice lo siguiente. Mi amadísimo cachorro, apenas el jaguar vuelve la espalda, empiezas a hacer cosas tan salvajes que el mal cazador ya le interroga sobre ti, y el pobre jaguar ya no puede dormir por las noches. El noble jaguar lo ha pasado muy mal y ha perdido mucha parte de su belleza. Te abrazo y te beso 199.000 veces. Uy, me emociono. Una vez en Auschwitz pierden contacto, no sabe nada de ella y en noviembre recibe una carta, bueno, recibe como 5 cartas Lili de Felice, que se ha vuelto a hacer un amigo, es que es una locura, se ha vuelto a hacer un amigo soldado que le hace el favor de enviar las cartas por ella, le dice que ha cogido la escarlatina, que está en el hospital, que tiene fiebre y que ella calcula que con lo poco que queda ya de guerra y tal y como están yendo las cosas, puede quedarse en el hospital hasta que vengan a salvarlos, ¿no? La última carta que recibe Lili de Felice en el hospital es como el 15 de noviembre de 1944 y le dice básicamente que vaya puta mierda porque se ha curado y la ponen ya a trabajar y que tiene miedo. A partir de ahí se queda un mes sin saber nada de ella, ya todo el mundo piensa lo peor, y en diciembre vuelve a colar una carta que pone lo siguiente. Amor mío, 1000 felicitaciones navideñas para ti y para los niños. Entre tanto he vuelto a sanar en el gélido desván y aunque aún estoy muy floja ya sirvo para el trabajo. Piensa siempre en mí y reza por el valiente y nostálgico jaguar. El 16 de diciembre de 1944 es la última noticia que se tiene de ella y en enero los soldados soviéticos liberaron Auschwitz. O sea que por cosa de semanas no vivió. Felice murió y Lili se pasó toda la vida pensando en ella y preguntándose si había sido su culpa. Nada, que si os ha gustado la historia, sería genial si podéis compartir el vídeo porque creo que la única cosa buena que podemos hacer ahora es recordar las historias de estas personas y no volver a repetir errores que se hicieron en el pasado. En fin, un besito. Madre mía, vídeo triste, ¿eh? El siguiente ya será más divertido. Así que un besito y nos vemos en el próximo. Adiós. Ich war wirklich nie ohne. Ich muss dir offen sagen, das klingt leicht lächerlich und verrückt. Aber wenn ich manchmal durch die Gegend gegangen bin, einsam wie ich war, und ich bin sehr, sehr einsam gewesen, ja, und ganz bewusst, denn ich habe ja gearbeitet und niemand wusste was von mir, dann habe ich das Gefühl, irgendwie umgibt sie mich, irgendwie ist sie um mich, ja. Déjame vivir, libre, libre como el aire. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú.